y' y dy con respecto de x son lo mismo. Esta es una pregunta que muchos hacen y que luego piensan que son diferentes o que son iguales. Entonces hoy les voy a resolver esa duda. Y la respuesta definitiva a esta gran incógnita es depende. ¿Depende de qué? Del contexto. Pero ¿cuál contexto? Muy bien. Vamos a ponerlo en contexto. Jaja. No, depende del contexto en que estemos hablando. Si estamos hablando de matemáticas, en este más específico como ecuaciones diferenciales o cálculo diferencial o integral, podemos llegar a la conclusión de que y' es igual a dy sobre dx o dy respecto a dx, que es creo que la forma correcta en lo que se dice. Sí, en estos temas, ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial, cálculo integral, llegamos a ese término de que estas dos sí son iguales. Porque bueno, más bien se los voy a poner en un ejemplo. Ahí se mueve la cámara. A nosotros nos dan un problema, ¿no? Nos dicen que derivemos la siguiente función, ya sea como f de x o como y, ¿no? Entonces, cuando nosotros derivamos algo, le denotamos y' o esta comita que indica que ha sido derivado. Entonces se coloca pues mismamente la derivada 4x y aquí también lo mismo, f de x', 4 de x, ¿no? Aquí se indica de que esto ha sido derivado. Esa coma nos indica que ha sido derivado, pero también podemos expresarlo como la derivada de y con respecto a x y el resultado. Y aquí igual, la derivada de f de x con respecto a dx es igual a 4x. Esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí estamos derivando a y, porque es lo que nos piden, con respecto a una variable independiente. En este caso es y. ¿Ya vieron? Estamos derivando con respecto a y. ¿Ya vieron? Y aquí también, con respecto a x, ¿no? Estamos derivando la función de x con respecto a una variable independiente que es x, y aquí estamos derivando a y con respecto a una variable independiente que es x también. Entonces podemos llegar a la conclusión de que esta notación o de esta son exactamente iguales. Porque en vez de escribir dy sobre dx, ponemos y', ¿no? Entonces llegamos a esa conclusión de que y' es igual a dy con respecto a dx o a la variable independiente de dx. Llegamos a la conclusión de que son exactamente iguales. Ojo, le estoy diciendo que nada más son iguales y eso va a depender de los problemas, de algunos ejercicios de que son de cálculo diferencial e integral y de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones, ahí está. Ok, en esos tres temas o dos, esta notación es exactamente lo mismo. Pero, ya hablan otros contextos como los que son física y más en específico en una materia que es electricidad y magnetismo. Esto y esto no son iguales. ¿Por qué? Porque aquí se usa esta notación en forma compacta para denotar una derivada en estos temas. Y si hablamos en temas de física, esto de aquí, es una notación que nos proporciona una representación más explícita de lo que estamos derivando con respecto a algo. ¿Ok? Ahorita les voy a poner un poquito en contexto. En un problema cualquiera de electricidad y magnetismo nos dan un flujo magnético y debemos de sacar
lo que es la Fm inducida, ¿no? Y nos dan el flujo magnético y nos dice que t, que es el tiempo, tiene un valor de 2 segundos, ¿no? Entonces, haciendo algo rápido, el valor de la Fm inducida es el valor absoluto menos de la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Ya vieron? Es una notación completamente diferente y muy explícita, porque nos dice que tenemos que derivar el flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Ok? Aquí nos dice exactamente que es con respecto a algo. En este caso, en este algo, es el tiempo. Entonces aquí no podemos denotar que la derivada de B, porque básicamente nos van a decir, ok, estás derivando el flujo magnético, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a, no yo que sé, a la velocidad, a la fuerza, con respecto a qué lo estás derivando. Y es por eso que en física se usan más estos términos de aquí, porque estamos derivando de forma más, más explícita, o sea, se ocupa algo más preciso, algo más claro para hacer los cálculos, ¿no? Y para saber qué estamos haciendo a la hora de hacer nuestro problema, nuestro experimento, etc, etc, etc. ¿No? Entonces aquí nos pide que derivemos el flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, bueno, derivamos todo esto con respecto a lo que es el tiempo y ya se procede a hacer lo que es nuestra derivada con respecto al tiempo. Esto nos queda que es 12t más 7, ¿no? Ya la derivada. Y después sustituimos y resolvemos, ¿no? Pero esa es la diferencia y depende del contexto. Porque si estamos hablando en términos de matemáticas, como lo que es ecuaciones diferenciales, cálculo integral, cálculo diferencial, llegamos a la conclusión de que y es igual a dy sobre dx. Sé que esa no es la forma correcta de decirlo, pero es la que todos entienden. Entonces, podemos decir que en ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial integral, podemos decir que es exactamente lo mismo. O sea, podemos decir que esto y esto de aquí son iguales. Porque al final del día, esta es la forma compacta de decir, de denotar la derivada, que es esta. O sea, esta es la forma compacta para esto. Y a su vez, esto es lo mismo. Para no estar escribiendo todo eso, lo denotamos de esta forma que es más compacta. Pero en problemas y ejercicios de física, sí debemos de utilizar más esta forma de aquí. Porque no podemos decir que estamos derivando a y, poner esta, por ejemplo, aquí, es que estamos derivando el flujo magnético, porque ya les había dicho, con respecto a qué. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo un libro y vemos esto y jamás se nos aclara con respecto a qué lo están derivando, nos vamos a quedar, no vamos a entender nada. Es por eso que en temas de física sí tenemos que poner que estamos derivando el flujo magnético con respecto a un tiempo, ¿no? Para determinar lo que es el potencial, pues también son las derivadas parciales del campo eléctrico con las derivar parcialmente y, derivar parcialmente x, etc, etc, etc. Entonces en física se maneja más este término y jamás de los jamases se maneja esto de aquí. Esto de aquí está mal, está erróneo. En física está mal esto. Siempre se utilizan estas formas, que son las más correctas, y nos dan a entender con respecto a qué estamos derivando. Y en las demás materias, lo que son cálculo diferencial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales, podemos llegar a esta conclusión que de que y' es igual a esto, porque es exactamente lo mismo y es una forma más compacta de escribirlo. Así que ya saben cuándo sí deben de usar esta notación y cuándo no deben de utilizar esta notación. Así que ya saben qué responder cuando les pregunten que y' es igual a dy sobre dx. Ya saben que van a responder que depende de qué contexto estemos hablando.